Muy bien. Y ya casi para terminar vamos a ver el tema de salud familiar. En relación a la salud familiar, es importante que conozcan las familias y los tipos, las crisis que pueden existir a nivel de familia y los instrumentos que se utilizan. Muy bien. En relación a la familia, tenemos a la familia nuclear, que es la que nos han enseñado normalmente, ¿no? Que es papá, mamá e hijos, ¿no? La monoparental es donde de repente papito murió, papito se divorció, qué sé yo, y solamente hay uno de ellos que vive con los hijos. La extendida es hacia arriba, ¿no? Lo extiendes así, hacia arriba y hacia abajo. O sea, vive papito, mamita, hijos, pero además viven hacia arriba, o sea, con un abuelo, los cuatro abuelos, qué sé yo. Se extiende, se estira hacia arriba. Ampliada es en ancho, o sea, ya vives con los tíos, los primos, qué sé yo, ¿no? Y reconstituida, ¿no? Es aquellas familias en las cuales papitos se divorciaron y pues están viviendo de repente la mamita, ¿no? Con una nueva pareja y vive con los hijos, ¿no? Es una familia reconstituida. Muy bien. En relación a las crisis, chicos, son dos tipos de crisis familiares, las que se atraviesan, ¿no? Tenemos a las crisis normativas o crisis evolutivas. Son aquellas crisis que son, que todas las familias, o la mayoría de estas las pasan, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo es una crisis familiar, ¿no? Que cambia toda la vida, que los hijos entran en la adolescencia, complejo, ya cuando los hijos empiezan a ir, qué sé yo, la jubilación, la muerte. Estos son crisis que todas las familias de una u otra manera las atraviesan, ¿no? En cambio, las crisis no familiares, las crisis no familiares, las crisis no normativas, no normales, eso, acuérdense, las crisis normativas son las crisis normales, ¿no? Que la mayoría de familias las atraviesan. En cambio, las crisis no normativas son esas crisis no normales, son esas crisis accidentales, catastróficas que pueden ocurrir lamentablemente a algunas familias. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? ¿Cuántos papitos lamentablemente han enterrado a sus hijos, ¿no? O de repente familias en las cuales aparece una enfermedad catastrófica, una enfermedad de alto costo, el papito o la mamita eran de repente, la mamá era el soporte familiar y le diagnostican una insuficiencia renal crónica y necesita diálisis, o sea, son crisis que te cambian, ¿no? Te cambian la vida de la familia de forma catastrófica, radical, pero que no todas las familias atraviesan por ella. Por eso son crisis no normativas o accidentales. ¿Ok? Muy bien. En relación a los instrumentos en salud familiar, son 4, chicos, las que ustedes tienen que conocer. El primero es el genograma o familiograma, que es lo que se conocería como el árbol genealógico, algo así, ¿no? No es el árbol genealógico, porque el árbol genealógico es más simple, ¿no? El árbol genealógico solo dicen mamita, abuelita, papito, hijos, ¿no? Y hacia arriba, ya. Y nada más. En cambio, en el genograma, además de yo poder detectar esta estructura de papito, mamita, ¿no? Y hay una representación simbológica simbólica, disculpen, las mujeres es círculo, los varones es cuadrado, ¿no? Pero la característica, chicos, es que yo voy a poder delimitar, ¿no? O conocer los factores, ¿no? Biológicos, sociales, ¿no? Factores de riesgo biológicos, sociales, mentales. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, aquí es la mamita y la mamita tiene hipertensión y ha sufrido un infarto. El papito tiene diabetes. Tienen un hijo que tiene diabetes y de obesidad. Y además, miren, puedo yo establecer en qué rango está, ¿no? Si es un adulto mayor, si es un adulto. Entonces, yo puedo conocer los factores de riesgo biológicos, sociales, mentales de una familia. Como alguna vez venía en una pregunta, me permite conocer la estructura familiar y sus factores de riesgo, biológicos, sociales y psicológicos. ¿Ok? Esos son el genograma o familiograma, ¿no? Me permite conocer la estructura familiar y además sus factores de riesgo.
Ahora, esto es el genograma o familiograma. En cambio, el LACAR, el LACAR es un acrónimo de A de adaptación, P de participación, G de gradiente de recursos o ganancia, ya, afectividad y recursos o capacidad resolutiva. Pero a diferencia, ahorita les explico qué es cada cosa, pero a diferencia del genograma o familiograma, que el genograma o familiograma es como fotito, como la estructura familiar y sus factores de riesgo, ¿no? En el ANCAR me permite conocer cómo es la funcionalidad de la familia. La funcionalidad de la familia, ¿ok? Yo voy a poder decir, esta familia es funcional, esta familia es disfuncional, y un plus es que se puede usar también en niños, ¿ah? También hay preguntas adaptadas a los niños, ¿ok? Muy bien. ¿A de qué, doctora? A de adaptación. ¿Cómo se adaptan a los cambios? ¿Ok? ¿Cómo se adaptan a los cambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? En el marco de la pandemia, ¿no? Tendríamos que preguntarles, ¿no? ¿Cómo? Porque son cuestionarios, por ejemplo, imagínense mi familia, que seamos 5 personas, ¿no? Entonces, nos dan a cada uno de los 5 una ficha y me van preguntando, ¿no? Usted durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo sintió, que se adaptó, la familia a los cambios, ¿no? Es bien, mal, ¿no? Entonces cada uno va marcando, ¿no? Y en función a la respuesta yo digo si hay o no un grado de disfunción familiar. La adaptación es adaptarse a los cambios, ¿ok? La participación, ¿no? ¿Qué en tanto participan las personas en el tema del, si hay una situación problemática, ¿no? ¿Cuál es el nivel de participación que puedan tener las personas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ay, no, si ocurre un problema yo tengo que resolver todo, porque estas personas ni piensan, ni opinan, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí veríamos un grado disfuncional, ¿no? Disfunción. El gradiente de recursos a ganancia, esto por ejemplo ahorita, ¿no? Ahorita ustedes están preparando, ¿no? Para una meta, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no? El gradiente de recursos o ganancias es la percepción que ustedes tienen del apoyo que tienen de su familia en relación al cumplimiento de esta meta, ¿no? Ay, no, yo siento que mi familia no me apoya, reniega más bien porque estoy estudiando, o de repente, no, mi familia sí me incentiva, me estimula, qué sé yo. Ese es el gradiente de recursos o ganancias. ¿Qué tanto, por eso el dibujito de qué tanto mi familia me estimula al cumplimiento de mis metas? ¿Ok? La afectividad es un nombre, pues, por su propio peso, es qué tanto cariño, amor, afecto hay en mi familia, yo percibo que me da mi familia. Y en lo que es los recursos o capacidad resolutiva tiene que ver con el aporte económico y el aporte de tiempo. Por ejemplo, yo, hijo, siento que mis papás solo paran trabajando, si bien aportan económicamente, pero factor tiempo ni me da. Nada, son invitados en la casa. Entonces, ese es en el ANCAR familiar, una serie de preguntas que se hacen a todos los integrantes en las visitas familiares generalmente para poder detectar si hay un grado de disfunción familiar. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, los otros dos instrumentos que tenemos es el tema de la ficha familiar, que ustedes ya cuando vayan a hacer su serón van a conocer. La ficha familiar es una hojita, o sea, para empezar, si hacen en el MINSA, la familia no es como en el hospital que en donde cada uno tiene su historia clínica, no. Ahí hay carpetas, ¿ok? Carpetas familiares, ¿no? Son las carpetas familiares. Imagínense, esta es la familia X, Y, Z, ¿no? Esta es la familia. Y aquí ustedes extraen y hay una hojita por cada uno de ustedes, de Menganito, de Marianita, de Lucianito, qué sé yo, de Milagros, qué sé yo. Cada uno tiene su fichita familiar, su ficha personal, ¿no? En donde ahí están sus nombres, su edad, qué sé yo. Pero al inicio, cuando ustedes abren la carpetita, hay una ficha familiar, que es un consolidado en donde están el nombre de las personas, de los integrantes de la familia, cuántos integrantes hay, la edad, el sexo, si tienen alguna comorbilidad, ¿no? Todo es la ficha familiar, ¿no? Que es un instrumento bastante valioso, ¿ok? Y finalmente el tema del ecomapa. En el ecomapa es un instrumento en el cual me va a permitir conocer las redes, ¿no? Las redes
que tienen las familias con el exterior, ¿no? Las familias con el exterior. Es el nivel de relación que tienen, ¿no? Y aquí miren, por ejemplo, vemos, aquí, como me había dicho, mujer es bolita. La mamita tiene 25 años, tiene una hija de 6, el papá tiene 28. Y dicen, a ver, ¿cuál es la interacción de esta familia que está en este círculo hacia afuera? Pues la mamá tiene una relación bastante fuerte con la universidad, ¿no? Son vínculos bastante, un vínculo moderado, ¿no? Este de acá que tiene varias rayitas es un vínculo bastante fuerte, ¿no? Aquí está en la leyenda, ¿no? Este de acá es moderado, el que tiene más rayitas es fuerte. Acá, pero es una relación buena, ¿no? Es una relación buena. Porque cuando tienen estas rayitas de acá, así oblicuas, son relaciones que son malas, tóxicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la niña está en el club de natación, pero no tiene una buena relación con los integrantes de este club, ¿no? El papá tiene una relación, bueno, ahí más o menos con su trabajo y la familia en general, ¿no? Miren, aquí acá no parte de papá o mamá, sino de la familia. Con la iglesia tienen una relación, pues, podríamos decirla a ver, aquí dice muy superficial. Entonces, el Ecomapa me permite conocer esto, ¿no? Las redes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si veo, porque aquí yo a la familia no es que le aplico solo el Ecomapa, solo la ficha, solo el ACCAR, solo el genograma, no. Lo ideal es que aplique todos los instrumentos porque, por ejemplo, si yo veo que hay un grado de disfunción familiar, investigo, ¿no? Cómo son las redes, quién puede dar soporte, quién no puede dar soporte, quiénes pueden ser los causantes, qué sé yo. Entonces, el Ecomapa lo que me permite conocer son las redes, las relaciones, las interacciones que tiene la familia con el exterior. ¿Ok?